entonces vamos arrancando. El nombre que le pusieron a mi plática, le ponen este nombre muy padre, que sí tiene mucho que ver, que se llama Construyendo un futuro sostenible, y hablando de emprendimiento social. Lo único que pensé cuando estaba planeando la plática, dije, sí, eso es como a lo que queremos llegar, pero luego lo pensé un poco y dije, creo que no es lo que les quiero contar, sino quiero contarles cómo podemos llegar a eso, ¿no? Entonces me tomé la libertad de cambiar el nombre. Me gusta mucho hacer esto, así que sí. Le puse Jugando para Transformar, los que fueron o las que fueron a los talleres de Estación Maker, creo que ya se dan una idea por qué. Pero la parte importante es la premisa, que es, vamos a platicar cómo de la persona vamos a llegar a la creación de valor, ¿sí? Y el camino va a ser a través del emprendimiento, ¿va? Es importante porque muchas veces cuando escuchamos hablar de emprendimientos, siempre pensamos en la empresa, ¿no? Pero la realidad, y particularmente con el emprendimiento social, que lo vamos a platicar, siempre se tiene que centrar en la persona, ¿no? Es la persona la que hace el cambio, ¿va? Y como soy la única persona que está parada aquí, pues voy a hablar de mí. Mucho gusto, yo soy César. Me voy a presentar de una forma un poco diferente a lo que normalmente se presenta la gente. Entonces, yo les puedo contar un poco de mí. Yo de niño soñaba con jugar básquetbol con Bugs Bunny. Si vieron Space Jam, es mi película favorita de la infancia. También cuando yo jugaba en la calle con mis primos y con mis amigos, esa era o es la casa de mi abuela ya falleció, pero sigue siendo casa de mi tío, y para mí esos son mis mejores recuerdos de la infancia, porque ahí yo me imaginaba que era Ronaldinho o cualquier jugador de fútbol y yo hacía todas estas gambetas, me caía muchas veces porque me las imaginaba mejor de las que las hacía. Entonces, pero era muy divertido, y para mí y mis primos siempre fue este espacio de vamos a divertirnos y vamos a imaginar que somos y que jugamos el mundial, ¿no? Y no solo eso, sino que en ese mismo espacio también jugaba uno de mis juegos favoritos de la infancia, que es bote pateado. ¿Alguien ha jugado bote pateado? Sí, sí, a ver, ¿cómo se juega? Ponías un bote, ponías un bote, te ponías de espaldas, todos corrían, se escondían y tenías que buscarlo. Si te descuidabas, alguien lo pateaba y el equipo del bote. Exactamente. Ahora imagínense que nosotros decimos, no, un bote es muy poco, lo jugamos con un balón. Entonces, si alguien pateaba el balón y esta es la misma calle, o sea, es la misma calle, entonces esta es como una colina. Esta es la parte hacia allá baja y esta es como la parte del otro lado, o sea, es donde sube. Entonces, si pasaba a la casa de mi abuela, no, nos echábamos ahí una plática y ya lo veíamos a lo lejos a la persona viendo de espaldas con el balón. Y ya era como, bueno, ya vamos a escondernos, ¿no? Y yo jugaba esto, imagínense, yo tenía 8, 9, 10, 11 años y lo jugábamos hasta las 10 de la noche, ¿no? Y era, o sea, el peligro era, oye, cuidado con los carros para que no te atropellen, ¿no? Pero yo me escondía en esos departamentos, en los árboles, ¿no? Y las mejores memorias que tengo de mi infancia siempre son alrededor del espacio de mi abuela, porque iba los sábados y si me lograba quedar a dormir, ya, sí, o sea, eran muchos llantos, muchos de, no, me quiero quedar, porque jugaba con mis primos toda la noche, jugábamos videojuegos, jugábamos bote pateado, jugábamos fútbol, era todo, ¿no? Y para mí ese siempre ha sido esa parte muy esencial, que tiempo más adelante me di cuenta de lo importante que fue esta etapa de mi vida. Pero más adelante crecí. ¿De qué es nivel qué? ¿Secundaria, prepa? Lo que dan, ¿sí? Bueno, entonces, esta es una foto de cuando yo estaba en secundaria. Cuando yo estaba en secundaria, me pasó algo increíble, que empecé a jugar de forma diferente. Ya no jugaba, o sea, sí jugaba fútbol, pero empecé a jugar, a contar historias. Y una vez tuve un curso en el que me enseñaron a hacer esta técnica llamada stop motion. ¿Alguien conoce el stop motion? ¿Sí? ¿Qué hace el stop motion? Exactamente. Sí, lo puedes hacer con lo que sea, ¿no? Y así es como se han hecho muchas películas. Los pones rápido y parecen un video. Yo descubrí eso y dije, yo me siento que estoy en Hollywood. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Ese fue mi primer video publicado, todavía está en YouTube, no lo busquen. Y fue tanta mi pasión que empecé a descubrir no solo que el stop motion era una opción y la fotografía, sino que también en general hacer videos para mí era conectar con media, era wow, ¿no? Recuerdo mucho de cómo con mis amigos de la secundaria hacemos los proyectos escolares, pero no queríamos hacer un proyecto aburrido, nos poníamos a ver y era toda una tarde en la que ideábamos a ver cómo hacer el video más divertido para que el salón se pudiera reír, ¿no? Y siempre era la intención. Y fue tanto así de mi interés de empezar a explorar cómo hacer eso, que cuando entré a la prepa, yo creé un grupo estudiantil que, no les miento, el objetivo de ese grupo estudiantil era juntarnos, divertirnos,
ver si hacemos algún video, a veces no lo hacíamos, pero muchas veces entre nosotros nos enseñábamos, porque yo sabía algo de edición de video que había aprendido en la secundaria, pero alguien más sabía de otras cosas, ¿no? De guión y de escribir, y entonces no siempre teníamos un objetivo, solamente nos divertíamos y jugábamos con eso. Pero hubo un momento en el que, después de muchas experiencias muy divertidas, se dio la oportunidad de que había un grupo estudiantil que se dedicaba al fomento de la lectura, y querían tener como algo para poderlos anunciar más, para que pudieran llegar a más personas, ¿no? Porque como que no tenían ese gancho tal vez, ¿no? Y dijimos, pues lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y fue así, en la mejor producción de la que estoy muy orgulloso, fue un video en el que metíamos referencias a historias clásicas, y ellas estaban encantadas con el producto, ¿no? Y fue la primera vez que dije, órale, nosotros estábamos jugando. De verdad era sentarnos a platicar y divertirnos, idear, imaginarnos qué se puede hacer y probarlo, a ver si funcionaba. Pero habíamos generado valor, habíamos creado ese valor a alguien más con algo que nos divertía mucho hacer, ¿no? Entonces, en ese momento no lo pensé tanto, para mí fue como, qué padre que lo van a utilizar, qué padre que lo van a hacer, qué cool. Y otra cosa que me marcó en la preparatoria es que tuve la oportunidad de aprender a contar historias con videojuegos. No era per se programar, porque era como con bloques, era la lógica, pero no eran necesariamente líneas de código. Pero para mí fue como, wow, no solamente va a ser algo que van a ver, van a interactuar con eso. Y para mí eso fue algo que dije, si puedo yo crear cosas que la gente pueda usar, que pueda divertirse, para mí eso es, wow, lo he logrado, ¿no? Entonces, eso me llevó más adelante en mi carrera a decidir estudiar sistemas computacionales. Ahí fue cuando empecé a programar todo tipo de software, ya no más eran videojuegos, ya ahora sí era codear. Y lo que fue muy interesante es que me marcó mucho que los primeros 2 años de la carrera, empecé a conocer la comunidad que rodea a la industria de software, ¿no? Me tocó conocer a Héctor Molina. Él fue el asesor de tesis de los fundadores de Google en Stanford. Él es un mexicano de Monterrey, egresado del TEC, que estudió ingeniería eléctrica porque todavía no existía electrónica. Y fue una de las personas más agradables, ¿no? Él nos preguntaba en ese grupo de puros jóvenes de que, ¿y qué hacen para divertirse ahorita? ¿No? Entonces, para mí era como, wow, esta industria está muy interesante, tiene gente muy padre, ¿no? Tiene estos espacios magníficos que les llaman los hackatones. ¿Alguien sabe qué es un hackatón? ¿Qué? Un hackatón. Ahí está escrito, hackatones, hackatón. ¿Alguien? Pues, a ver, allá atrás. Exactamente. Es un lugar, esa fue una definición que encontré, por cierto, un lugar en el que un gran número de personas se reúne a colaborar y programar software de computadora. La nota es que es algo aprendí, que esos eventos necesitan mucho café y mucha pizza. La regla del programador es tú ingestas café y pizza y sacas código. Así de simple. El input-output es ese. Sí, ¿no? Y eran unos eventos muy interesantes porque tenías un montón de talento, ¿no? Y me tocaba ver que hacían cosas loquísimas que yo decía, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿qué hacen ahí? Una vez hicieron un script para evitarte los spoilers de una serie en Facebook. Y dije, ¿cómo hicieron eso? ¿No? Y luego, como en el punto más alto de toda esta etapa, tuve la oportunidad de ir a los campus de empresas como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Twitter, todos. Y yo decía, wow, yo puedo llegar a trabajar ahí, ¿no? Estos lugares que tienen resbaladillas y que te dan de comer todo el día y que todo es así como, sí, todo está increíble. Y yo llegué en ese punto y dije, wow, entonces mi referencia de ese éxito, de que yo vaya a lograr, pues es llegar a ese lugar, ¿no? Si yo puedo llegar allá, pues probablemente voy a ser feliz, voy a ser exitoso, va a estar muy padre. Pero hubo un punto en el que me quedé pensando y había algo ahí adentro que me incomodaba y me hacía sentir como algo no está bien, ¿no? Me di cuenta que algo no me hacía sentido y ahí les va. Quiero que me digan si comparten esto. Conocí tanto en los hackatones como en estas empresas, como en estos otros eventos, gente muy talentosa, muy talentosa, que muchas veces se dedicaba solamente a resolver pues, cosas que claramente generan dinero, ¿no? O simplemente cosas que estaban muy divertidas de hacer, ¿no? Y que, por supuesto, comparto esa parte, era muy divertido hacer, de que, oye, ahora puedo hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Pero decía, ¿por qué no? O sea, o ¿por qué nadie? No es que esté mal que existan esos, es que ¿por qué nadie hace otro tipo de eventos en los que se use todo ese talento
para crear valor, ¿no? Para poder generar un impacto social, para ver si podemos realmente juntar a todas estas mentes brillantes a solucionar problemas. Y eso de verdad, llegó un punto en el que ya estaba enfadado de ir a hackatones porque es que es lo mismo, ¿no? Siempre es lo mismo. ¿Les hace sentido, no? ¿Sí? Qué bueno, porque si no, toda mi presentación falla, ¿eh? Entonces, sí. Entonces, como que por un momento me di cuenta que había dejado de hacer un poco eso que hacía mucho de ponerme a experimentar cosas y me había metido como todo de que sí, puedes llegar acá y puedes llegar acá. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar un poco la cosa. Y decidí empezar con lo que sabía, que era organizar un hackathon. Entonces hicimos 2 intentos, ¿no? El primero fue este de acá, ahí estoy yo, en el que dijimos, vamos a intentar hacer esta idea que tenemos y la metemos. Fue como 2 meses de planeación, o sea, fue todo muy rápido. Salió más o menos, ¿no? No estamos tan satisfechos porque hicimos, sí, metimos a gente que sabe de programación y sabe de ingeniería. Sí, pusimos retos sociales para que lo resolvieran, pero si lo metes en la licuadora así nomás, no va a funcionar. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Con mi grupo de amigos, que está por allá, ¿sí? Varios de ellos, y nuestro mentor, que es el que está hasta la izquierda, nos propusimos con 8 meses de anticipación diseñar un social hack, es decir, un hackathon social que de verdad buscara resolver problemáticas, ¿no? Fue una experiencia increíble, fue algo que disfruté muchísimo, porque al final me dio la oportunidad, por ejemplo, de lo que hacemos, que nos dividíamos las problemáticas. Entonces yo iba a conocer la organización social, me agarraban en la alberca la problemática social, ¿no? A mí me tocó convivir mucho con el Banco de Alimentos de Guadalajara y entendí todo lo complejo que es el desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces, para mí fue increíble porque lo que hacíamos es que hacíamos esos retos, pero que realmente nosotros como expertos técnicos, bueno, medio expertos en ese entonces, todavía éramos estudiantes, pero nos sentamos con las personas que trabajaban esas problemáticas y redactábamos en conjunto estos retos y luego estos los lanzábamos y luego dijimos, ¿sabes qué? Pero no es suficiente, solamente yo estudié en el TEC de Monterrey, en Campus Guadalajara, y dijimos, no es suficiente solamente agarrar a este círculo, ¿no? Es un círculo muy pequeño. Entonces empezamos a traer gente de todos lados, ¿no? De otras universidades de Guadalajara, trajimos gente de tecnológicos en Tequila, en otras zonas donde tienen unas problemáticas diferentes, ¿no? Entonces, al final, fue una gran satisfacción, fue muy cansado. Imagínense cómo están los organizadores ahorita, algo así. Fue muy cansado, pero la gratificación fue increíble porque, primero, llegamos al evento y veías gente que decías, ¿de dónde salieron? O sea, son un montón, eran como 120 participantes de un montón de lados y tenían retos enfrente que de verdad estaban pensados para que alguien pusiera. Y lo mejor es que no eran solamente software, también invitamos gente de biotecnología y de industrial y gente que ni siquiera era técnica, que era de negocios, ¿no? Y al final el resultado, salud, fue que empecé verdaderamente a entender qué era el emprendimiento social. Todo esto pasó en el marco de un evento que se llama el Changemaker Day, que se hace mucho en Guadalajara, año con año, y que es un evento que se dedica a hablar de la agencia de cambio y el emprendimiento social. Cuando entré, la verdad es que todavía no entendía bien qué era eso, pero fue este momento y gracias a este evento que dije, wow, esto es. En la foto que está acá, ese es nuestro panel de jueces. Teníamos el alcalde municipal de un pueblo que está cerca de la Sierra de Jalisco. Teníamos a los directores de empresas de tecnología que están en Guadalajara. Teníamos emprendedoras y emprendedores sociales muy reconocidos o gente que tenía muchísima experiencia en temas sociales y esos eran nuestros jueces. Y entonces cuando tenían que debatir quién era el ganador o la ganadora, ese fue el momento que dije, wow, lo logré. Porque estuve un ratito en esa discusión, no más para chismear, y recuerdo un momento en el que una emprendedora social que tenía años de experiencia hablando de una problemática que no era la suya, pero que sí es que cómo es que esto, que sí parece ser una buena solución, es realmente una solución con tecnología, porque era parte del reto, que fuera con tecnología. Y entonces tienes al director de Oracle explicándole que es que el proyecto que tienen estos chicos era poner en como una jaula a unos mayates y lanzarlos río abajo porque eso puede limpiar el río. Entonces, y aparte, pues cuando llegan río abajo, liberan los mayates y entonces empiezas a circular, ¿no? Y entonces era alguien de software explicándole cómo eso es una tecnología, ¿no? Yo dije, wow, o sea, lo logramos, ¿no? Entonces, más adelante dije, bueno, sí me gustó esto, en mi filosofía de decir, bueno, lo voy a intentar, lo voy a explorar. Tuve esta oportunidad de tener una clase de emprendimiento social ya más en forma, en la que ya ahora sí aprendí como más académicamente qué era eso y todo.
justo agarré ese tema del desperdicio de alimentos que había conocido y dije, este va a ser el tema que propuse, hubo gente que le interesó también, estaba de acuerdo que era algo que querían trabajar y nos pusimos a chambear, ¿no? Y esa fue mi primera experiencia de emprender. Al final el proyecto fue un proyecto de clase, ¿no? Salió bien, lo prototipamos, incluso vendimos, ¿no? Logramos vender y fue como, wow, cool. Entonces, creo que es buen momento ahora sí de platicar qué es el emprendimiento social. Es una definición con la que de hecho yo crecí, esta es la que yo aprendí primero. Es cuando una organización de cualquier tipo, pueden ser organizaciones sociales, empresas, utiliza estrategias de negocio para resolver o mejorar el bienestar financiero, social y o ambiental. Y el gran enfoque es siempre en el problema y en particular un problema sistémico. ¿Alguien sabe qué es un problema sistémico? ¿Qué se le dice eso? Un problema sistémico. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, o sea, que es un problema que va más allá de lo, o sea, de lo micro, o sea, que es algo ya, o sea, del macro, que es un problema compartido, que no porque tú cambies algo, o sea, sí genera un impacto, pero es algo sostenido por todo macro. Tal cual. ¿Y qué ejemplos tenemos? ¿Qué se les ocurre? Hay unos muy fáciles, siempre hablamos de ellos. Violencia de género, ¿qué otro? Que siempre son los que siempre hablamos. Delincuencia, ¿qué más? ¿El qué? Bullying, ok. Puede empezar en una macro escala, ¿no? Calentamiento global, pobreza, hambre, ¿no? Todos los que siempre escuchamos que la ONU habla, todos esos son problemas sistémicos. Otra característica es que si ustedes intentan buscarle la cola o la cabeza a un problema sistémico, van a fallar, porque no es una causa o una consecuencia como normalmente pensamos los problemas. Imagínense como una serie de nodos conectados y que cada un eslabón es una parte del problema, ¿no? Entonces, esto suena muy complejo. Lo que queremos hacer es que un emprendedor pueda decir, creo que si le damos a este eslabón, no vamos a resolver el problema, pero vamos a resolver un problema que impacta mucho más que si resolvemos este otro. Un ejemplo es Algramo. Algramo es una empresa chilena que me encanta, he sido fan de ellos desde que los conocí. Actualmente su visión es buscar cambiar los hábitos de consumo en las personas, pero les voy a contar la historia de cómo nace y me va a empezar a transicionar un poco a lo que les dije al principio. ¿Cuál fue la premisa de la plática? ¿Cuál era la idea? Era de persona a la creación de valor. Les presento a José Manuel Moller, él es el fundador de Algramo. Los emprendedores sociales es la parte más esencial de lo que hace un emprendimiento social. Les digo, la empresa es la empresa, pero ese es el emprendimiento social. Y José Manuel, para que me entiendan, ahí está una definición, es una buena definición que plantea una asociación que ahorita les voy a dar a conocer, pero José Manuel él estudió economía y, en Chile, y él trabajaba por mucho tiempo con una organización que se llama Techo. ¿Alguien ha escuchado la organización Techo? Está también aquí en México. Techo México. Bueno, Techo se dedica, entre muchas cosas, a trabajar con personas que viven en la informalidad de vivienda, es decir, no tienen una dirección, porque viven en las afueras de las ciudades, ¿no? Y no, o sea, muchas veces son migrantes, no solamente de otros países, sino incluso de otros estados. Entonces, bueno, eso trabaja Techo, y él lleva mucho tiempo trabajando ahí. Entonces, a él le presentan en su clase de economía este concepto del impuesto a la pobreza. Y él decía, es que de verdad no puedo creer que eso pase. ¿Alguien sabe qué es el impuesto a la pobreza? ¿Alguien ha escuchado ese concepto? ¿Alguna vez? El impuesto a la pobreza es, ¿han visto estos paquetes de papel de baño de Costco? Gigantes. Bueno, que si tú compras ese, lo que te va a salir por cada pieza de papel de baño probablemente va a ser del mismo precio o hasta más barato que lo que comprarías por una pieza de menor calidad en el Oxxo. ¿Sí? Entonces, el impuesto a la pobreza es que por no tener un capital para poder adquirir en mayor volumen, te va a salir más caro todo. Y entonces eso solamente incrementa el que no pueda estar. Entonces, él decía, lo entiendo, me queda claro, pero lo quiero vivir. Y se fue un año, obviamente eso lo hizo porque él ya tenía contacto con la comunidad, se fue un año a vivir solamente recibiendo el ingreso que podía tener una persona en promedio ahí y viendo cómo eso lo impactaba en su día a día. Y se dio cuenta que de verdad era un gran problema. Entonces, él lo que hace es que cuando funda Algramo lo que busca es ofrecer el mejor producto, no el producto más barato, sino el mejor producto en cualquier lugar que sea accesible. Entonces, en esa premisa, la forma en la que lo hizo fue que utilizó estrategias de negocio para poderlo resolver. Para empezar, eficientando costos. Dijo, ¿qué tal si mejor solamente tenemos unas máquinas dispensadoras, ¿no?
Y estas máquinas dispensadoras lo que se encargan es dar estas piezas de calidad, ya sea el papel de baño o cosas a granel, y que el envase sea reciclable y lo puedas estar utilizando. Para aparte tiene que ser un envase bonito, porque no le quiero vender un producto que se vea barato, quiero vender un producto que se sientan orgullosos, porque eso era algo que también habían estudiado, ¿no? Entonces empiezan a implementar esto y dicen, sí, vamos a hacerlo, y la máquina que se veía en la slide anterior, esa es la versión más nueva, pero ese era el concepto. Lo más interesante es que salieron con los del equivalente de tienda de abarrotes que hay en Chile, para que fueran sus socios, ¿no? Entonces, habían hecho tan buen trabajo de reducción de costos que podían darle una parte de la ganancia a las personas de los abarrotes, que aparte les convenía, ¿sí? Porque ellas iban a ser los primeros que iban a defender esas máquinas. Y segundo, aún así tenían suficiente utilidad para seguir creciendo y seguir mejorando su prototipo, ¿no? Hasta la fecha, ellos han llegado pasaron de estar en Chile, a diferentes partes de Sudamérica, a llegar a Estados Unidos, y ahorita están en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esto fue porque él quiso decir, vamos por allá y vamos a investigar y vamos a hacer esto. Y eso lo convirtió con el tiempo en algo que se llama un Fellow de Ashoka. Ashoka es una organización que se dedica a promover y a estar ayudando y a conectar a los diferentes emprendedores sociales que hay en el mundo. Aquí hay una Ashoka, está hecho la oficina en Ciudad de México, para México, Centroamérica y Caribe. Cuenta con más de 220 emprendedores en solo esa región. Hay muchos emprendedores sociales aquí en México que hacen cosas que les vuelan la cabeza. Y la forma en la que te dan ese reconocimiento es porque, no porque estás haciendo un emprendimiento social, sino porque estás tratando de resolver y estás logrando resolver un problema sistémico, ¿no? Entonces, esto fue lo que yo aprendí cuando estaba en esa clase, ¿no? Y para mí fue como, ok, eso es el emprendimiento social. Y entonces, casi al mismo tiempo que yo estaba cursando esa clase, llega un punto en el que conozco, bueno, más bien reconecto con un profesor mío de la carrera, de mi primer año en la carrera, que es Sergio, el que está ahí barbón, claramente no los niños. Y Sebastián es un amigo mío de la prepa y que luego entró a la carrera. Y conectamos y me dijeron, oye, tenemos un proyecto que estamos trabajando, se llama Estación Maker. Yo ya lo había escuchado, pero no sabía que era de educación, pero eso era todo. Pero me dijeron, ¿quieres venir? Yo dije, de seguro quieren que les ayude con talleres, porque sabía que hacen talleres. No, me dijeron de que sí, es que queremos empezar un emprendimiento social. Y dije, eso no lo esperaba, ¿no? Y sin darme cuenta, hice un clic con ese César. Porque, para empezar, lo que me planteaban Sergio y Sebastián es que hay un problema de que no hay espacios de juego, de que no hay espacios de juego seguro. Y yo regresé porque lo más interesante es que el lugar donde se implementó al inicio Estación Maker fue en un lugar que se llama Jocotán. Jocotán es un pequeño pueblo que quedó encerrado en un círculo de riqueza en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Y esto está a 2-3 cuadras, a donde yo crecí, está como a 3 cuadras de Jocotán. Por razones de la vida que no entiendo, ahí está. De hecho, yo siempre conocí Jocotán, solo que no sabía que se llamaba así. Y entonces, cuando regreso a esa calle donde yo crecí, veo que no solo que los niños no salen a jugar, sino que ni los adultos salen en la noche, porque es muy peligroso. Y entonces eso me pegó durísimo, porque yo tengo sobrinas y sobrinos, y digo, o sea, mis sobrinas y mis sobrinos van a vivir en un mundo en el que no hay juego libre, ¿no? El juego libre básicamente es el juego sin supervisión, como yo lo hacía en la calle, que tenía que resolver con mis amigos, y que si alguien no se enojaba cuando jugábamos, que el clásico que me quiere llevar el balón, decimos, oye, pero queremos divertirnos, ¿no? Y eso era resolver, y eso era el juego libre. Y entonces, debido a la inseguridad y a la violencia y problemas de salud mental que ahora generó la pandemia, problemas de salud física como la obesidad, que para empezar muchas veces la obesidad ni siquiera está diagnosticada, ¿no? Una cosa es tener cuerpos diferentes y otra cosa es de verdad tener un problema de obesidad que te impacta en tu vida, y que hay niños y niñas que se desmayan por un golpe de calor, ¿no? Y sin mencionar que el sistema educativo considera que el momento de jugar es el receso, y eso es todo, ¿no? Entonces, si combinas todo esto, pues lo que nos deja es que tenemos un mundo sin juego y sin juego libre, ¿no? El juego es la forma en la que todos aprendemos, ¿no? Y yo lo había vivido. Yo lo viví durante toda mi vida y se me había olvidado que eso fue la clave para que yo realmente aprendiera lo que yo quería aprender, ¿sí? ¿Alguien se había dado cuenta de eso? ¿Alguien había pensado ese detalle de que ¿quién creció jugando en la calle? Sí, ¿alguien tiene hijas, hijos, niños chiquitos? ¿Juegan en la calle? ¿Okay? Sí, bueno, en ciertos contextos, ¿no? A veces. Mis sobrinas, pues a veces van al parque, pero es un fraccionamiento. ¿Sí? No, nada que ver con esto. Eso era la calle, o sea, sí, eso sí era calle, ¿no? Entonces,
Sí, 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 exacto, exacto. Y les digo, mi problema eran los carros, ¿no? Era que no me atropellaran o algo, ese era el peligro de mis papás. Ahorita ni pensado, ¿no? O sea, ahorita yo no voy ahí, ¿no? Entonces, tengo este momento de decir, wow, lo que a mí me hizo crecer no existe ya de la forma en la que existía antes. Entonces, de ahí, junto con este grupo de amigos y el profesor, que también es mi amigo, no es que no sea mi amigo, decimos, ¿sabes qué? Es momento de empezar a jugar más, porque creemos que jugar más puede transformar comunidades. Nosotros, en conjunto, creamos Estación Maker. Estación Maker es un laboratorio de ideas y juego creativo para niñas y niños. ¿Se dan cuenta? Uso la palabra juego creativo, no juego libre. El juego libre, recordemos, es cuando es sin supervisión. Nosotros dijimos, eso es lo que esperamos que se cree en el ambiente que queremos, pero el juego creativo en realidad nace de una metodología que fue investigada por mucho tiempo por un investigador llamado Mitchell Resnick en el MIT Media Lab. Salud. Y en sí eso está inspirado en cómo las niñas y los niños juegan. Es como una abstracción de cómo niñas y niños juegan en el kinder, ¿sí? ¿Cómo juegan las niñas y los niños en el kinder? ¿Alguien que tenga hijas o hijos en esa edad? ¿Cómo juegan? Un ejemplo que me encanta que usan en el libro es, alguien ve unos edificios en la ciudad, ¿no? Y dice, oye, wow, ¿cómo le harán para crear esos edificios tan altos, ¿no? Y luego llegan a casa y pues tienen unos bloques de madera y pues vamos a empezar a hacer mi torrecita, ¿no? Y se les cae. Luego invitan a la hermana o al hermano, y, a ver, vamos a hacerlo. Entonces empiezan a construirlo, se pelean, luego se cae, ¿no? Entonces constantemente están en esta espiral que no es tan lineal como se ve en esa foto, es la forma de explicarlo, pero no necesariamente es lineal, es orgánico y es este espacio completo en el que creamos, construimos y a la vez nos estamos divirtiendo, ¿no? Que si más o menos quedó claro, eso es la forma que yo aprendí a hacer videos, en la que aprendí a hacer stop motion, ¿no? Entonces comenzamos con esto y fue como, ¿qué hacemos? No tenemos idea. Entonces empezamos con talleres y lo más padre es que yo no soy Estación Maker, ¿sí? Soy un emprendedor social de Estación Maker, pero yo no soy Estación Maker. Estación Maker se fue construyendo a través de una comunidad, ¿sí? Porque para nosotros era muy importante que cada persona dentro de esa comunidad, que no son todos, son como muchas más personas, pero dentro de esa comunidad todos encontraran su razón de por qué ellos podían crear valor desde su perspectiva de cómo lo veían, pero en nuestra estructura de lo que hacíamos. Y eso era lo que hacía que Estación Maker, o que todavía hasta la fecha llevemos ya 6 años trabajando, y que siga vivo, porque no nos enfocamos ni siquiera solamente en las soluciones, sabemos que está ese problema, que todavía existe ese problema, y todos encontramos una razón de por qué ese problema nos interesa y por qué queremos cambiar las cosas y empezar a crear desde eso, ¿sí? Bueno, la pregunta siempre es, ¿qué hacemos? Bueno, acercamos el juego creativo, este concepto que les digo, a diseñando servicios, productos. La verdad es que, como les digo, como en la definición de emprendimiento social, no nos enfocamos en crear la solución perfecta, nos enfocamos en el problema y están viendo una y otra vez cómo desde nuestra creatividad, desde lo que conectamos, desde lo que nos inspira, podemos encontrar diferentes soluciones a eso, ¿sí? Entonces, cuando te quitas la idea de decir, vas a encontrar la solución perfecta, es el momento que realmente empiezas a crear, ¿no? Lo segundo es que, pues, para hacer esto, buscamos que se fortalezcan las comunidades, porque yo les decía, lo que queremos es que haya más juego libre. Entonces, buscamos que se creen espacios seguros con las actividades que hacemos y que eventualmente la niñez y la comunidad en la que está cerca de ese espacio público se apodere del lugar y que ese sea su lugar, así como la calle fue mi lugar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Aquí es la parte en la que como emprendedor dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Y al final, como emprendedores sociales, pues sí tienes que generar dinero, porque al final no puedes mantener este proyecto si no puedes generar esos ingresos, ¿no? Y les digo que, hablando, ¿qué piensan alguien qué es el prototipado? ¿Quién me quiere ayudar con eso? ¿Es qué? ¿El prototipado? ¿Prototipar? Hacer escala, el modelo de lo que yo quiero hacer. Okay. Yo pienso hacer un carro, voy a hacer el prototipo, o sea, todo como si fuera real, pero pequeño y especialmente con las funciones que debe tener el modelo real. ¿Y cómo llegamos al modelo real? Y otro, un prototipo más fiel, y un prototipo más fiel, y un prototipo. Bueno, nosotros comenzamos, no les miento, con un curso de verano, ese fue nuestro primer ingreso, tuvimos 2 niños inscritos, uno era mi sobrina. Increíble, porque esa fue nuestra primera validación de decir, wow, no por mi sobrina,
sino porque, o sea, también, pero no por eso, sino porque habíamos dicho un curso de verano de 2 semanas y no teníamos inscrito para nadie en la segunda semana, ¿no? Nomás teníamos a mi sobrina y otro niño. Bueno, pues se va a cancelar. El viernes, al mismo tiempo, las dos mamás, o sea, mi hermana y la mamá del otro niño, me mandan mensaje que, oye, ¿hay alguien inscrito para la siguiente semana? Es que, pues, Emma, mi sobrina, y Matías, el otro chico, pues me preguntaron que, pues, ¿qué onda? Pues hay una segunda semana, o sea, que pues ya estamos puestos para empezar la segunda semana. Entonces fue como, wow, no vendimos casi nada, pero los niños, que son nuestros usuarios, nos dieron la validación más bonita. Y dijimos, tal vez no sean los cursos de veranos, pero sabemos que lo que hacemos muy bien. Entonces, eso fue hace 4 años, fue el verano del 2018. En la actualidad tenemos contenido en línea, que ese contenido en línea es open source, cualquier persona lo puede descargar. Son desde libros que se pueden imprimir para que ustedes, si lo quisieran utilizar en clases, aunque está pensado para un público de primaria, lo hemos podido validar en diferentes grupos porque es un contenido que está investigado, que nos echamos meses investigando, y ese contenido lo puede tomar alguien en el aula y no tiene que hacerlo al pie de la letra. Son sugerencias de misiones, que les llamamos, que son estas actividades, que siguen el espiral de juego creativo y que se los dejamos ahí como, puedes usarlo al pie de la letra o puedes utilizar eso, que ya son información verificada, diferentes cosas para usarlo como tú quieras, ¿no? Y 4 actividades se pueden expandir por todo un semestre, si lo sabes manejar, ¿no? Entonces, también hicimos videos, regresé a hacer videos, por cierto, entonces hicimos videos y para mí fue como, wow, estoy produciendo un video mucho más profesional de lo que alguna vez lo hice, ¿no? Entonces, fue increíble. Pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube, está Maker TV. Luego dijimos, bueno, en la pandemia, fue cuando empezó esta transición de decir, ¿qué tal si este contenido lo empaquetamos y para que cualquier persona que estaba aislada pudiera tener una cajita con todos los materiales y ya hacer la actividad? Como, puede funcionar. No funcionó, pero funcionó para otra cosa. No funcionó para llegar a mamás y papás, funcionó porque, por ejemplo, el gobierno, que era quien nos contrataba, bueno, no nos contrataban todavía en ese entonces, pero nos empezaron a contratar porque decían, oye, no tenemos nada para activar a nuestros espacios públicos como bibliotecas, porque están en la pandemia, ¿tienes algo? Y nosotros de qué, el kit, ¿no? Que por cierto, esa investigación de un producto la empezamos desde el 2019, nunca funcionó, y fue hasta este momento que dijimos, todo eso que aprendimos lo vamos a usar en eso. Y no puse la foto porque no la encontré, pero tengo una foto estando en la biblioteca pública ahí en Guadalajara, con 100 cajas y con la encargada de bibliotecas recibiendo las cajas que nos habían pagado, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a decir como, ok, esa es una forma de empaquetar muy fácil nuestro contenido. Y de ahí logramos como conectar con lo que llevamos haciendo por muchos años, que eran estos talleres, en lo que le llamamos las estaciones de juego. Y las estaciones de juego son estaciones en comunidades, en espacios públicos, principalmente bibliotecas, pero buscamos que sean en diferentes espacios que al final sean accesibles, que sean gratuitos para la niñez. Y en estas empezamos a hacer, eso es lo más juguetón y experimentado que hemos hecho, porque cada vez que implementamos un programa, eran programas de 8 a 12 semanas, era una versión diferente, y una versión diferente, y una versión diferente. Entonces, en este punto, porque nuestra idea era, ese programa solo puede correr por 12 semanas en un solo lugar. ¿Cómo lo hacemos para que sea tan fuerte el mensaje de que las niñas y los niños, las mamás y los papás, la comunidad, ese es su espacio? Y aunque no estemos nosotros y que no haya actividades, ustedes pueden crear en ese espacio y pueden jugar en ese espacio, ¿no? En este momento, creo que llevamos ya de las 18 bibliotecas públicas de Zapopan, hemos recorrido por lo menos 15, en las que hemos tenido por lo menos un programa. Y ha sido un crecimiento mucho incluso nuestro cliente, que es Zapopan, nos decía, es que nos encanta que todo el tiempo están mejorando y todo el tiempo están cambiando. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que aunque esa es nuestra implementación, que dijimos, wow, esto es lo que nos rifamos haciendo en estos años, puede que cambie, ¿no? Y puede que el siguiente año, digamos, va a ser otra cosa. Entonces, esa es la esencia del emprendedor, ¿no? Es, como personas, buscamos ver cómo creamos ese valor y podemos seguir avanzando para ver cómo vamos encontrando formas para la problemática. Algo que me gustaría compartirles es que a lo largo de este proceso hemos encontrado que no solamente nosotros como emprendedores hemos creado valor para niñas y niños, ¿no? Sino que a lo largo del proceso hemos hecho o hemos colaborado para que las mismas personas que participan a su vez creen valor por sí mismos, ¿no? Y esto creo que es un punto que me gustaría resaltar mucho. Nosotros, la forma en que funciona el modelo es a través de un servicio social, es decir, universitarios hacen servicio social con nosotros y eso es como parte de que expande nuestro equipo, ¿no? La comunidad Maker se crea así.
Y hemos tenido jóvenes que han estado 2, 3 años con nosotros y luego entraron a trabajar con nosotros de tanto que les gustaba lo que hacían, ¿sí? Y aparte, lo más interesante es que puede que su viaje en estación haya sido un semestre, pero en ese semestre, en lugar de ponerlos a hacer alguna actividad administrativa, que era lo que a veces acostumbraban en sus servicios sociales, nosotros decíamos, ¿qué tú le puedes aportar a esto? O sea, para ti, ¿por qué este problema importa? Y también desde lo que tú sabes hacer y que te gusta hacer, ¿qué puedes hacer? ¿No? Entonces los ponemos a crear sus propias actividades, ¿no? Ellos diseñan actividades que eventualmente implementamos, diseñan contenido, empiezan a atender, empiezan a llevar a los talleres a diferentes lugares, ¿no? Entonces, lo que hemos logrado con ellos es que por sí mismos crean valor y buscan crear valor. Y puede ser que no sea con estación todo el tiempo, pero más allá de eso, tienen la oportunidad para poder crear valor ellas mismas y ellos mismos como personas, ¿no? Lo otro, y que ese es otro punto que quiero resaltar mucho, es que nunca hay que subestimar que cualquier persona puede crear valor. Las niñas y niños exploran por naturaleza y juegan por naturaleza, pero juegan porque quieren resolver problemas aunque no lo saben, ¿sí? Entonces, cuando tienes a los seres más imaginativos y creativos del mundo, que son las niñas y los niños, y los pones a que resuelvan sus problemas, pasa algo mágico, ¿no? En un programa que tuvimos, que es la foto que está acá abajo de los chicos de verde, ese sí era enfocado a emprendimiento, ¿no? Y entonces diseñamos actividades para eso. Al final tenían que hacer un proyecto. Y cuando les preguntamos de que, bueno, tienen que encontrar un problema que para ustedes, que a ustedes les llamen, ¿no? Y ustedes dirán, ay, pero son niñas y niños de 10, 12 años, 11 años. La premisa que planteó una de las chicas que está en este equipo era, a mí no me dejan jugar fútbol en el recreo, y eso me molesta. Yo como, ok, eso es un problema válido, ¿no? ¿Qué pueden hacer con eso? Y entonces estuvieron, y siempre había un chico, que también sale allí, es el como que está atrás de lentes, que yo sentía que nunca me hacía caso, y nuestro acercamiento es, si tú no quieres estar aquí, es tu decisión, tú eres libre de hacerlo, ¿no? Solamente, pues, si quieres apoyar a tus compañeros, pues apoyar, ¿no? Y siempre estaba leyendo un libro. ¿Alguien ha escuchado el libro de Ready Player One? Ready Player One. ¿De qué es el libro? De videojuegos. ¿Te acuerdas más o menos cuál era la propuesta? Que era futurista. Ajá, exacto, tenían unos visores, ¿no? Entonces luego sacaron una película, ¿no? En el que se ponen unos visores y se transportan a otra realidad, ¿no? Y pueden ser jugadores de lo que sea, ¿no? Entonces, a ese señor, un día platiqué con él y me dice, es que es mi libro favorito. Y dije, ah, qué padre. Le dice, sí, lo he leído como 3 veces. Dije, ah, wow. Cuando llega el punto que le hicimos, bueno, chicas, chicos, muy padre todo, pero necesitan ya empezar a hacer su propuesta, ¿no? Su prototipo. Este chico dice, ¿qué tal si hacemos algo como Ready Player One? En el que dijimos, bueno, podemos hacer como un simulador en el que los niños puedan ver lo que se siente que no te dejen jugar fútbol en recreo. Y esa fue su propuesta que está ahí. Lo trataron de emular haciendo como si fuera como tipo eso de teatro, ¿no? Que van girando como la cinta, porque querían poner diferentes situaciones en las que una niña vivía algún tema de inequidad, ¿no? De género, que solamente por ser niña no la dejaban hacer cosas. Y eso me lleva un poco a esta última parte. Lo que buscamos siempre es estar creando valor. La forma en la que yo lo he hecho ha sido a través de jugar, se lo recomiendo, muy divertido. Y este camino de 6 años que he recorrido en este tiempo me ha llevado a tener ese tipo de historias increíbles, ¿no? Unas más bonitas que otras, por supuesto. Y ha sido un recorrido muy padre, ¿no? O sea, de verdad, a través del emprendimiento social encontré una forma de crear valor y también de reconectar conmigo mismo, ¿no? Pero también algo que me gustaría resaltar es que no siempre el emprendimiento tiene que ser la forma. El emprendimiento puede ser un camino para encontrar esas habilidades, un camino para encontrar esa creación de valor, pero no tiene que ser la única forma. Para mí ha sido en este momento, si le estoy muy sincero, es una crisis difícil porque yo no soy mi proyecto, yo no soy Estación Maker, es lo que me encanta hacer, pero pues sigo siendo una persona, ¿no? Y entonces, poco a poco, a lo largo de estos últimos 3 años, he estado viendo cómo desde otras áreas puedo seguir creando valor sin ser necesariamente mi proyecto, sin ser necesariamente un emprendedor social. Puedo llevar todo eso a otros lados. Desde hace unos años empecé a dar clases en la universidad y para mí eso siempre ha sido cómo busco llegar a ese punto, cómo busco empujar a ese punto, ¿no? La asociación que les platicaba de Ashoka, que yo la veía era como mi Google, pero de emprendimiento social. Colaboro con ellos, trabajo con ellos y hago diferentes actividades que queremos transformar la industria de la tecnología hacia un rumbo social, ¿no? Entonces,
En este punto, mi pregunta para mí mismo es, pues, ¿qué sigue? Todavía no la respondo, no les puedo responder ahorita. Y está bien, ¿sí? Entonces, quiero cerrar con una última reflexión, que es, si partimos de este punto de la persona, de cómo la persona busca crear el valor, es bien importante recordar que para poder crear valor, siempre hay que dar una oportunidad para hacerlo, ¿sí? Por ahí agarré una pequeña frase del libro que les regalaron, por si lo quieren leer, que muchas veces los estudiantes jóvenes no tienen la oportunidad ni siquiera para empezar a intentar crear valor, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que no, están muy chiquitos, no van a poder, espérense que sean adultos. Yo lo he vivido, niñas, niños, chicas de secundaria, prepa, universitarios, adultos, todos podemos crear valor, ¿sí? Es darle la oportunidad, darle las herramientas para hacerlo, pero se puede crear el valor, ¿sí? Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué aprendimos de emprendimiento social? ¿Cómo nos ayuda la creación de valor? Entonces, como, ay. Sí, ay, amigo, siente padre cuando me toca. Pues creo que se escucha, ¿no? Ah, sí. Bueno, buenas tardes, Edgar del Plantel León. Creo que para empezar a crear valor desde el aula, pues es importante que dejemos que los chicos sean creativos, que tengan esa autonomía de resolver los problemas. Muchas veces, como maestros, nos frustramos cuando damos un tema y luego lanzamos un reto y los chicos no lo pueden resolver. Y siempre estamos con la tentación de, híjoles, es por acá. No, a veces hay que dejarlos y si no pueden, pues, chicos, pues búsquenle, ¿no? O sea, darles esa libertad, pues también esa responsabilidad de que ellos traten de buscar cómo resolver esas situaciones. Y creo que a partir de esas experiencias ellos pueden ir generando valor, acercándolos, porque muchas veces los chicos ven los temas muy dispersos o quieren resolver problemas muy grandes sin tener todas las capacidades para resolverlos. No hay que detenerles su sueño, pero sí pues generar esos espacios con retos que sean alcanzables para ellos, que los puedan resolver y pues ser muy creativos, ¿no? También como profesores creo que es un punto de partida importante. Hay un concepto que hablan mucho en este libro del Lifelong Kindergarten, que dicen que el tema con que crecemos en este sistema educativo y que dejamos de jugar es que lo que no pensamos es que a veces cuando estamos de niñas o niños jugamos con fútbol o jugamos con bloques, lo que sea. La cosa es que tiene que ir mejorando también la tecnología con la que jugamos, ¿no? Entonces, un consejo porque estoy totalmente de acuerdo, o sea, esa es la parte complicada, ¿no? Los quieres dejar ir, lo quieres soltar, nos podemos enfocar en desarrollar herramientas que les puedan servir para resolver esos problemas sin tocar su proceso creativo de cómo los quieren resolver, ¿no? Podemos ser siempre estos guías en estos procesos y siempre ver como, bueno, oye, esta herramienta que se llama inteligencia artificial, esta herramienta que se llama un microcontrolador, esta herramienta que se llama cualquier experimento de ciencia, ¿no? Entonces, siempre lo que pueden hacer es cómo lo giramos a que les damos herramientas para que puedan al final empezar a hacer esos procesos creativos, ¿no? De conectar los puntos y decir, oye, esto que viene se puede hacer acá, ¿no? Entonces, siempre podemos pensar en eso, ¿no? Cómo les vamos dando más herramientas en el proceso. Pero muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Algo de la creación de valor. ¿Cómo podemos crear valor en nuestras aulas? El emprendimiento social es un camino. Puede ser inspirado en el emprendimiento social, que también puede ser. Yo iba a respirar nada más. Bueno, yo considero que aquí también es romper como muchas creencias, no nosotros. Yo te escucho y pienso en mis hijos, por ejemplo, adolescentes, y si digo, bueno, también quitarle el miedo a la creencia o el miedo de la tecnología, ¿no? A veces la asociamos como desde la ignorancia, como algo que viene a afectar o que las neuronas se te van a quemar o se te va a romper esta capacidad de resolución,
porque también depende del tipo de juegos que permitimos que jueguen, o nada más para entretenerse, ¿no? Entonces, primera, yo creo que como adultos y como docentes frente a un grupo, necesitamos también ser honestos con nosotros y decir, a ver, ¿qué necesito aprender? Porque de repente también la creatividad la vamos asociando o la vamos dejando, la vamos perdiendo conforme vamos creciendo, porque erróneamente creemos que jugar es perder el tiempo. Entonces ya deja de jugar, compórtate como lo que eres, no seas infantil, eres un adulto, eres un joven, ¿quieres que te traten como joven? Deja de jugar entonces. ¿Cómo censuramos a veces el juego, no? Siendo el espacio más creativo que podemos tener. Entonces yo creo que es como replantear la creencia del juego, mis limitaciones desde la tecnología y cómo también me permito acercar para generar a través de la tecnología una herramienta interesante para que el chico también se involucre, ¿no? A mí lo que fue la sumersión en el área virtual se me hizo fascinante. Yo dije, qué padre sería que mis hijos vieran esto, ¿no? Porque uno de ellos dice, odio la historia, mamá, ¿para qué carajos me sirve, no? Entonces, yo creo que es plantearte escenarios diferentes donde es posible y cómo a partir de ahí se alienta la curiosidad, ¿no? La curiosidad y este espíritu creador. Y que también necesita esos espacios de ocio, entre comillas, ¿no? O ese perder el tiempo, entre comillas. Dicen que el mejor amigo del juego es el aburrimiento. Y de la creatividad. Sí. Es el mejor amigo porque entre más aburrido, más se te ocurren cosas que hacer, ¿no? ¿Alguien más quiere compartirnos? ¿Sí? Híjole, pues es que todo lo que hemos visto en estos 2 días, a mí me quedan mucho más preguntas y muchísimas, porque hace ratito hablábamos, y te escucho a ti, hablábamos de que les estamos metiendo tanto a los chavos y esperamos tantísimo de los chavos, y inconscientemente les estamos introyectando que esperamos de ellos, pero no los dejamos ser libres. Ahorita que tú dijiste de jugar, tú seguiste, ahorita donde tú llegaste seguiste, pero dejaste de pensar en lo que tú tenías que hacer y te dejaste llevar por el juego. Ahorita yo lo pienso y todo el tiempo que estamos hablando aquí, siempre les metemos un objetivo y nunca los dejamos realmente ser libres. Un niño libre te va a hacer miles de cosas, pero no es cierto que les estamos creando libertad. Y más bien esta es la cuestión que yo me hago. ¿Cómo les vamos a transmitir que sean libres? Todo el tiempo que hemos llevado en las conferencias, objetivo. Pero nunca les hemos dicho, juega. Nosotros jugábamos el bote pateado, el changá, ellos ya no juegan a eso, no tienen ni idea de cómo se juega, ni lo conocen. Entonces, por eso la parte, ahorita que volteé a ver eso allá, yo puedo voltear a ver eso y digo, no tiene sentido, o yo le doy el sentido, pero si le pregunto a ellos, se van a liberar, pero luego los aterrizamos, pero ¿y para qué? No, espérate, primero deja que experimente y que después llegue al yo quiero hacer esto. Pero siempre los queremos guiar, no está mal, pero los limitamos a que sean libres. Y creo que, vuelvo a repetirlo, ¿cómo los vamos a enseñar a ser libres si nosotros no somos libres? Muy fuerte. O sea, al final, en este proceso siempre es, y ahí creo que les voy a poner una propuesta. A mí me ha servido cuando empecé a dar clases en universidades, cómo también podemos aprender a ser más vulnerables, justo para aprender que tenemos que aprender, tenemos que seguir creciendo nosotros, y eso ayuda a que de alguna forma lo vas a empezar a implementar hacia afuera, ¿vale? Muchas gracias por todo, se nos acabó el tiempo. Un último mensaje, recuerden que de la persona, siempre de la persona, no de la empresa, no, de la persona se crea el valor, y uno de los caminos para crear valor social es el emprendimiento social, ¿vale? Muchas gracias.